Mi nombre es Joaquín Romero. Tengo 48 años, soy chofer de tráiler desde hace más de 20. Nací en Fresnillo, Zacatecas, pero hace tiempo que me moví al norte, a un cuartito en Apodaca, cerca de la base de carga de la empresa para la que trabajo. Reparto mercancía entre Nuevo León, Tamaulipas y Texas, cruzando por Reynosa o por Laredo, depende la carga. Trabajo de noche porque pago mejor, pero la verdad, después de lo que me pasó el año pasado, he estado pensando seriamente en dejar esta chamba. La historia que voy a contar no tiene fantasmas ni apariciones. No esperes una figura de mujer flotando en la carretera. Esto fue real, o por lo menos, real para mí. Y si alguien ha pasado por la misma ruta a esa hora, tal vez pueda confirmarlo, o desmentirme. Pero necesito sacarlo de una vez, porque desde entonces no duermo igual. Fue una madrugada de octubre, en 2024. Recuerdo la fecha exacta porque mi hija cumplía años ese día, el 19. Yo salí del patio de maniobras en Apodaca a eso de las 11 de la noche. Me tocaba llevar refrigerados hasta Matamoros, pura mercancía para supermercados, directo a las bodegas de Bodega Aurrerá y H.E.B. La ruta era la misma de siempre. Salía por la carretera a Reynosa, conectaba con la 40D y me seguía hasta cruzar el entronque con la 97, antes de San Fernando. Desde ahí son como 3 horas más hasta Matamoros. Pasé la caseta de Guadalupe sin problema, eché gasolina en el Oxxo de General Bravo y seguí. La noche estaba tranquila. Apenas vi unos cuantos carros, puros tráileres como yo. Llevaba buena música, AC/DC y algo de los Tigres del Norte. Ni una nube. Pero algo raro me empezó a pasar cerca de las 3 de la mañana, más o menos por el kilómetro 136. Ahí hay un tramo larguísimo, recto, entre los ejidos de El Moquetito y La Rosita, antes de llegar al retén militar. Es un tramo solitario, demasiado solitario. No lo noté de inmediato, pero como a los 20 minutos de seguir por ese camino, me di cuenta de que no me había cruzado con ningún otro vehículo. Nada, ni luces al frente ni retrovisores. La radio del tráiler empezó a soltar estática, como si algo estuviera interfiriendo la señal. Le bajé el volumen. No me asusté al principio. Pensé que quizás era un corte de señal normal, o que había menos tráfico por el horario. Pero el clima dentro de la cabina cambió. De pronto me di cuenta que estaba sudando frío, aunque traía el aire apagado, y sentía un zumbido en los oídos, como cuando te metes a un cuarto sin ventilación. Me detuve un momento en la orilla, justo en una zona sin iluminación. Me bajé a estirar las piernas, encendí un cigarro y revisé los neumáticos. Todo bien. Me dio por ver el cielo, buscando estrellas, pero el cielo se veía raro, como si no hubiera profundidad. Plano, opaco. Era como estar bajo un domo de cartón pintado. Todo estaba en silencio. Ni grillos, ni viento. Nada. Cuando volví a subirme al tráiler, noté que el reloj del tablero marcaba las 3:22 am. Saqué mi celular y vi que tenía señal, pero la hora marcaba 4:09. Pensé que se había desconfigurado el tablero. Arranqué de nuevo, pero ahí fue cuando todo comenzó a sentirse descompuesto. La carretera ya no era la misma. El asfalto se veía más viejo, más agrietado. Las líneas blancas estaban casi borradas, y cada cierto tramo veía bultos a la orilla. No personas, sino cosas cubiertas con lonas negras. Al principio pensé que eran llantas o basura, pero después vi que no estaban ahí en el primer viaje. Me crucé con un señalamiento oxidado, viejo, que decía Rancho El Paraíso, 5 kilómetros. Jamás había visto ese nombre, y no venía en el GPS. Pensé que me había perdido, pero el mapa del celular seguía marcando la 40D, mismo trayecto. Entonces vi el primer vehículo.
Una troca vieja, una Datsun de las ochenteras, parada en el acotamiento con las luces intermitentes. Pasé lento, por si necesitaban ayuda, pero no había nadie dentro, ni cerca. El cofre abierto, la puerta del piloto entreabierta, como si alguien acabara de bajarse. Di vuelta al retrovisor y ya no estaba. Nada, ni la camioneta, ni el bulto, solo carretera vacía otra vez. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo venía detrás de mí. No un auto, sino algo más. Un tipo de presencia. Como cuando alguien se te queda viendo, aunque no puedas verlo. Empecé a acelerar, pero el camino no se acababa. Era como si estuviera atrapado en un tramo que se repetía. Vi por tercera vez el mismo letrero de Rancho El Paraíso, la misma basura, el mismo bulto. Me orillé de nuevo, apagué el motor y ahí lo escuché. Un sonido seco, como pasos sobre grava. Al principio pensé que era algún animal, pero el ruido venía del otro lado del tráiler, del lado del copiloto. Como si alguien caminara despacio, rodeando la cabina. No podía ver bien por los espejos. Tomé una linterna y bajé, sin alejarme mucho. Nada. Silencio total. Pero al volver a subir, vi que el asiento del copiloto tenía algo. Un pañuelo. Uno blanco, viejo, arrugado, con manchas como de sangre seca. Te juro que eso no estaba ahí cuando salí de Apodaca. Cerré la puerta de golpe y arranqué como loco. Fue entonces cuando vi el retén militar. Las luces, los soldados. Me detuvieron. Me bajé. Les conté parte de lo que me pasó. No todo, porque iba a sonar como loco. Uno de ellos, un morro joven, me vio raro y me preguntó en qué tramo había pasado todo eso. Le dije que entre el Moquetito y la Rosita. Me preguntó si vi alguna troca abandonada. Le dije que sí, pero que desapareció. Se quedó callado. Entonces me soltó algo que me dejó helado. Ese tramo no debería haber estado ahí. Está cerrado desde hace 3 años. Se cayó un puente y lo desviaron todo por la 97. Usted no debió pasar por ahí. Le mostré el mapa del celular. Según el GPS, yo sí iba por la 40D. Todo normal. Él vio el mapa. Me lo devolvió sin decir nada. Solo murmuró. No es la primera vez que alguien llega así. Me dejaron seguir. Llegué a Matamoros a eso de las 6:30. Dormí en la cabina. No quise manejar de regreso. Pedí que me mandaran por avión. Desde entonces, cada vez que me asignan una ruta nocturna, la reviso 2 veces. Y si marca que tengo que pasar por ese tramo, no voy. Porque no sé qué es lo que hay ahí, pero sé que sigue abierto para algunos. Y yo no quiero volver a cruzarlo. Me llamo Saúl Gutiérrez. Soy chofer de carga desde hace 12 años y vivo en el sur de Texas, en Mission, cerquita de la frontera con Reynosa. Manejo tráiler refrigerado, llevando frutas, productos cárnicos, a veces electrónicos, desde almacenes en McAllen hasta bodegas en Monterrey, San Luis o a veces Guadalajara. Por lo general, cruzo por el puente internacional Ansaldúas, paso migración y de ahí agarro la carretera federal 2 hasta conectar con la autopista Monterrey-Reynosa, la 40D. De ahí es derecho hasta Santa Catarina, donde está el centro de distribución al que suelo entregar. Esta historia me pasó hace unos meses, en abril. Me acuerdo porque coincidió con Semana Santa. Yo tenía que salir un martes por la noche para entregar el miércoles en la mañana, un viaje que he hecho docenas de veces. Todo legal, papeles en regla, carga completa. Salí del patio de carga cerca del aeropuerto de McAllen, pasé el puente sin problemas y para las 11 ya iba sobre la 40D, dejando atrás Reynosa. La noche era clara, sin nubes, pero hacía un calor incómodo, seco, que se metía en la cabina aunque llevaras el aire acondicionado. Conozco bien esa autopista. Tiene sus tramos oscuros y otros bien iluminados, y siempre hay algo de movimiento. Trailers, autobuses, camionetas.
Pero esa noche, no sé por qué, todo se sentía más lento. Como si el tiempo estuviera estirándose. Pasando el entronque con la 97, poco después de cruzar la caseta de cobro en La Sierrita, noté que el tráfico se había reducido a casi nada. Un tráiler como el mío me rebasó y después nada más. Ni luces atrás ni adelante. Eran las 12:37 am y todavía me faltaban 2 horas para llegar al libramiento noreste de Monterrey. De pronto vi una luz intermitente adelante, en el acotamiento. Me acerqué despacio y vi un camión detenido, con el cofre abierto y un cono naranja puesto detrás. Un tráiler blanco, sin logos, pero en buen estado. Pensé en parar, por si ocupaban ayuda, pero al pasar vi que no había nadie. Ni chofer, ni copiloto, ni señales de movimiento. La puerta del conductor estaba abierta. Me dio una mala espina. No quise bajarme. Solo reduje la velocidad, por si acaso, y seguí. Como 15 minutos después, volví a ver luces intermitentes más adelante. Otro camión parado. Mismo modelo, mismo color, misma posición. Me empecé a inquietar. Revisé el mapa en el GPS del tablero, pensando que quizá estaba repitiendo una vuelta o que había una desviación, pero todo se veía normal. Pensé que tal vez me estaba sugestionando. Fue ahí cuando escuché algo raro en la radio del CB. Una interferencia primero y luego una voz masculina, ronca, apenas audible. ¿Tú también ya pasaste? No supe si venía del radio o del celular, o si me lo había imaginado. Revisé ambos. Nada. Silencio. Y entonces el olor me pegó. Un tufo agrio, fuerte, como si se hubiera quemado algo dentro de la cabina. Abrí la ventana, pero el aire de fuera olía peor, como carne cruda olvidada bajo el sol. Cerré todo y apagué el aire acondicionado. La incomodidad empezó a crecer. Me dolían las sienes y los ojos me ardían como si hubiera estado mirando una pantalla durante horas. Empecé a sudar más de lo normal. Toqué mi cuello. Caliente. Tenía sed, pero el agua de mi botella me sabía metálica, como si estuviera pasada. Ya eran casi la 1:30 am, y por más que aceleraba, el tramo entre la caseta de La Sierrita y el cruce con la 85 no se acababa. Revisé de nuevo el GPS. No avanzaba. Literal, seguía en el mismo punto. Orillé el tráiler en una entrada de rancho para respirar un poco. Apagué el motor. Me senté en silencio unos minutos, tratando de calmarme. Y entonces escuché pasos en la grava. 1, 2, 3. Del lado del copiloto. No me moví. Solo miré de reojo hacia el espejo lateral. Nada. Pero los pasos seguían, lentamente, hasta llegar al lado de mi puerta. Toqué el claxon con fuerza. Nadie reaccionó. Me armé de valor, bajé con la lámpara, di la vuelta completa al tráiler. Nada. Ningún rastro. Pero sobre el parabrisas había una mano marcada. No una mano sucia ni con tierra. Una marca perfectamente limpia, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro, dejando 5 dedos largos, delgados, con las yemas redondeadas. Volví a subirme. Arranqué, decidido a no detenerme otra vez. Por fin, como a las 2:10 am, vi el letrero de San Fernando. Al menos eso decía el letrero. Pero algo estaba mal. El nombre estaba escrito con letras desgastadas, viejas, como de los años 70, y el asfalto comenzó a cambiar, de negro brillante a gris opaco, con grietas por todos lados. A los lados del camino, las señales estaban torcidas, oxidadas. Vi un letrero verde que decía Monterrey 162 km, pero la palabra Monterrey estaba mal escrita, decía Monterrey. Empecé a sentir náuseas.
Algo en esa carretera estaba torcido. Volteé a ver el reloj. 2:41. Mi celular seguía marcando las 12:02. Vi un letrero blanco más adelante, de esos que ponen en zonas industriales. Zona de transferencia privada, nunca. Había visto uno ahí. Me empezó a temblar una pierna. Sentí que si me detenía, no iba a salir de ahí. Entonces vi una gasolinera. Parecía cerrada, pero tenía luz. Letrero de Pemex, despachadores antiguos. Me metí. Había una sola camioneta estacionada, una Suburban vieja, sin placas. Me bajé, caminé hasta la tienda. Estaba abierta. Entré. No había nadie. Los refrigeradores estaban encendidos pero vacíos. Las paredes tenían carteles con precios que no reconocí. Una Coca a $2.50, un Gansito a $1.20. Parecía una tienda congelada en el tiempo. Escuché una campanita detrás del mostrador. Fui hacia allá. No había caja registradora, solo una libreta con números escritos a mano, fechas de hace más de 20 años. En la última hoja, alguien escribió con tinta negra: "No hay salida si no olvidas cómo llegaste". Corrí al tráiler, arranqué sin ver atrás. Me obligué a no detenerme. Después de lo que parecieron horas, vi una señal moderna: "Bienvenidos a General Bravo". Era de las nuevas, reflectantes. El reloj del tablero marcó las 3:58 AM. El celular también. El camino volvió a ser normal. Gente, luces, patrullas en el acotamiento. Llegué a Monterrey a las 6:45, entregué la carga sin contratiempos. Pero no pude explicar las marcas en el parabrisas ni la diferencia en el kilometraje del GPS, que registró solo 232 kilómetros recorridos, cuando deberían haber sido más de 300. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, reviso los letreros con atención. Si veo uno con errores, si noto que la gasolina huele raro, o si mi celular marca una hora distinta, me regreso. No quiero volver a cruzar esa carretera torcida. No quiero volver a sentir que me está tragando algo que finge ser una ruta conocida, porque esa cosa lo hace bien, demasiado bien. Soy Alberto Ibarra. Vivo en Laredo, Texas, pero nací en Torreón, Coahuila. Llevo más de 15 años metido en esto del transporte pesado. Me dedico a cruzar mercancía entre Estados Unidos y México, sobre todo electrónicos y línea blanca. Trabajo para una empresa que tiene patio en el Parque Industrial Fasken, al norte de la ciudad, y salgo seguido por el Puente Colombia para evitar el tráfico de los cruces principales. Nunca me han temblado las manos para manejar de noche. Al contrario, lo prefiero. Menos calor, menos tráfico, menos broncas con la autoridad. La noche tiene sus reglas, y uno aprende a leerlas. Pero hay cosas que no se pueden explicar con reglas ni con mapas. Cosas que se meten en la cabeza y se quedan ahí, como un sonido grave que nunca termina. Lo que voy a contar ocurrió a principios de diciembre, hace menos de un año. Me tocó llevar refrigeradores y estufas hacia Celaya, en Guanajuato. La ruta era sencilla. Salía por el Puente Colombia, tomaba la carretera 1 hasta entroncar con la 85D, rumbo a Monterrey, y de ahí conectaba con la 57 por Saltillo, San Luis y directo hasta Celaya. Ya lo había hecho varias veces. En condiciones normales, te echas el trayecto en unas 14 horas, sin contar descansos. Salí del patio un miércoles a las 8:40 de la noche. Crucé el puente sin contratiempos y para las 10:15 ya estaba bien metido en la 85D, justo pasando Sabinas Hidalgo. Me gusta ese tramo porque está bien pavimentado, con buena visibilidad, aunque con pocas estaciones de servicio. Puse un podcast de crímenes reales para mantenerme despierto. Todo iba bien. A la altura del kilómetro 113, vi un aviso de desviación por obras. No me pareció raro.
En esa zona están ampliando la carretera desde hace meses. El desvío me sacó hacia una vía secundaria sin nombre, marcada con conos y cinta amarilla, pero bien señalizada. Aún así, algo me incomodó. El asfalto cambió de textura. Era más rugoso, más antiguo. Las líneas estaban casi borradas, como si esa ruta no se hubiera usado en años. Pensé en regresarme, pero el Waze seguía marcando que iba bien. Me tranquilicé y avancé. El tramo estaba completamente solo. Ni luces de retrovisor ni faros al frente. Me llamó la atención que no hubiera señal de celular, ni siquiera para mensajes. El cielo, despejado, dejaba ver estrellas, pero el aire ya se sentía denso, como si algo estuviera en suspensión. Empezó a hacer un frío extraño, seco, que se colaba por las rendijas de la cabina, aunque todo estaba cerrado. Al poco rato vi un letrero oxidado en un poste inclinado. El Mezquital, 5 kilómetros. No reconocí el nombre y no estaba en el GPS. Pensé que era un ejido o algún rancho viejo. Frené un poco. En el retrovisor, algo llamó mi atención. Las luces traseras parpadeaban sin razón. Revisé el tablero. No marcaba error. Entonces vi el primer reflejo. Una figura parada justo al borde de la carretera, del lado izquierdo. No se movía. Pasé a su lado y traté de verle la cara, pero no había rostro, ni ojos, ni boca, solo la silueta. Pensé que era un espantapájaros o una ilusión del espejo. 5 minutos después, lo vi de nuevo, en el mismo sitio, a la misma distancia. Eso ya no era una ilusión. No paré, solo aceleré. Pero la figura volvió a aparecer, siempre en el mismo punto, cada vez más cerca del carril. Ya no estaba de pie, estaba de lado, como si se girara levemente, siguiendo el paso del tráiler. Me empezó a doler el cuello de tanto mirar los espejos. En algún momento, la radio del tráiler se encendió sola, como cuando agarra señal de otra unidad, y una voz bajita, apenas un susurro, dijo algo en inglés mal pronunciado. Don't leave it behind. Apreté los frenos, orillé el tráiler en la curva de un tramo sin nombre. Bajé. No había señal de otros vehículos, ni luces, solo campo oscuro y silencio. Lo único que escuchaba era un zumbido persistente, como el que suena cuando te acercas demasiado a una torre eléctrica. Revisé el perímetro con una lámpara de cabeza. Nada. Ni tierra removida, ni huellas. Pero el sonido seguía, y el frío empeoraba. Se sentía adentro de los huesos. Volví a la cabina y lo vi. El asiento del copiloto tenía un objeto encima. Un llavero. Uno de esos baratos que venden en las gasolineras, con una placa de metal que decía Recuerdo de Allende, NL, y una pequeña cruz de madera colgando. Ese llavero no era mío, jamás lo había visto. Arranqué, pero el camino ya no era el mismo. La señalización desapareció, ya no había postes, ni líneas en el pavimento. El cielo se volvió más opaco, sin estrellas. Vi a lo lejos una estructura como de caseta abandonada. Me acerqué. Era una estación de inspección, de esas viejas de la Policía Federal, pero todo estaba oxidado, los cristales rotos, las puertas colgando. Al pasar, vi un vehículo detenido en el acotamiento. Una pipa de doble remolque, toda cubierta de polvo, como si hubiera estado ahí meses. Me detuve un segundo. Bajé para ver si había alguien. La cabina estaba cerrada, pero en el asiento del conductor había algo escrito con plumón rojo en el vidrio. No es la carretera, es la hora. Me quedé mirando eso varios minutos, tratando de entender. Volví al tráiler. No quise pensar más. Avancé con el volante firme, concentrado en llegar al primer entronque conocido. A las 4:27 a.m., como si se abriera una compuerta invisible,
Volví a ver señales modernas. Bienvenidos a Ramos Arizpe. La carretera se normalizó. Luces, tráfico, hasta música en la radio. Todo volvió, como si lo anterior no hubiera pasado. Llegué a Celaya al mediodía. No conté nada. Solo entregué y me encerré en la cabina a dormir. Unos días después, por curiosidad, busqué en Google el Mezquital NL. Apareció un pueblo abandonado. Según la nota, fue desalojado hace más de 15 años por problemas con el agua potable. Pero lo raro fue que en una de las fotos, tomada por algún visitante, se ve una pipa vieja estacionada en la entrada del pueblo. La misma que vi en ese tramo imposible. Mismo modelo, mismo número de unidad, solo que la foto era de 2009. Y ahí fue cuando entendí que lo que pasó no fue un accidente de la ruta. Fue una rendija, un momento. Algo que se abre y te deja entrar, pero no siempre te deja salir. Y todavía no estoy seguro de que realmente salí. Me llamo Fermín Vargas, tengo 52 años y manejo tráiler desde los 20, casi toda mi vida. Vivo en Ciudad Juárez, en la colonia Revolución Mexicana, allá por el suroriente. Trabajo para una empresa de transporte que tiene base en El Paso, Texas, pero a mí me toca cubrir rutas largas por México. Lo mío es la línea nacional. En los últimos años he hecho muchos viajes hacia el centro del país, llevando piezas automotrices desde Chihuahua hasta plantas en Puebla o Querétaro. La historia que voy a contar pasó hace poco, en un viaje de regreso. Venía vacío de San Luis Potosí. Me tocaba cruzar todo Zacatecas y Durango hasta agarrar la libre hacia Ciudad Juárez. Esa ruta la conozco bien, pero esa vez algo se salió de lo normal. Era un viernes por la noche. Había salido tarde de la zona industrial de Villa de Reyes, porque el papeleo se retrasó. Me detuve a cenar en un restaurante de carretera, por la 49, justo al salir de San Luis rumbo a Zacatecas. Me comí unos tacos de bistec con una coca bien fría, me lavé la cara y salí manejando con calma, cerca de las 10:30 p.m. Mi idea era llegar a dormir en Sombrerete, que tiene una pensión buena para choferes, pero algo pasó en el camino que me sacó completamente de rumbo. Tomé la carretera 54 rumbo a Concepción del Oro, un tramo solitario, pero recto. Me gusta porque hay poco tráfico, y si llevas buen ritmo, en 3 horas ya estás bien adentrado en Durango. La noche estaba despejada, luna medio llena, y hacía algo de frío, pero nada fuera de lo común para esa región en invierno. La radio apenas agarraba señal, así que puse música desde mi teléfono. A eso de las 12:15 de la noche pasé el entronque con la 62, donde está un letrero grande que dice Concepción del Oro, 14 kilómetros del metro. Siempre lo uso de referencia. Pero justo después de pasarlo, el GPS empezó a recalcular, como si me hubiera salido del camino, y me apareció una ruta alterna hacia Ciudad Jiménez. Me pareció extraño, porque no había salido del camino. Pensé que era un error del sistema, así que lo ignoré. A los pocos minutos vi una desviación a la derecha con un letrero metálico oxidado que apenas se alcanzaba a leer. Colono San Agustín, 11 kilómetros. Nunca había escuchado ese nombre. Lo dejé pasar, pero sentí una ligera punzada en el estómago, como cuando uno sospecha que algo está mal pero no sabe bien qué. Pasaron unos 20 minutos y empecé a notar que el entorno no se parecía al que recordaba. Las curvas eran más cerradas, la vegetación cambió. Los nopales altos desaparecieron y ahora a los lados solo se veían mezquites secos, retorcidos, como brazos saliendo de la tierra. Me empecé a preocupar. Frené y bajé del tráiler. Silencio total, ni grillos ni viento. Nada. Miré el cielo y no había estrellas. Nubes espesas, bajitas, tapaban todo. Volví a subir.
Revisé el GPS del celular y no cargaba. Solo mostraba una pantalla gris con un punto fijo, como si me hubiera quedado detenido en el tiempo. Entonces vi por el retrovisor algo que no debería estar ahí. Una camioneta blanca detrás de mí, sin luces, sin sonido. Frené en seco. No la había visto acercarse. Bajé la velocidad, pero al mirar de nuevo, ya no estaba. No pasaron ni 10 minutos cuando algo más me inquietó. Un olor a gasolina vieja comenzó a colarse por la ventilación. Cerré todo. El olor seguía, como si algo se estuviera filtrando desde adentro del sistema. Apagué el motor y el hedor se volvió más intenso. Me dieron náuseas. Bajé a buscar el origen, pero todo parecía normal. Tanque cerrado. Piso seco. Vi hacia el camino de regreso y ahí estaba otra vez. La misma camioneta blanca, estacionada, ahora más cerca, con una de sus puertas entreabierta. No había luz dentro, solo la silueta de la puerta abierta, moviéndose apenas con la brisa. Me subí sin pensarlo 2 veces. Aceleré, pero conforme avanzaba, notaba que el camino se hacía más estrecho, como si el monte estuviera cerrándose. Pasé por una estructura de concreto abandonada, como un viejo arco de bienvenida que decía: «Bienvenido a San Agustín». Lo más raro fue que debajo del letrero había una calcomanía muy reciente, brillante, con el logo de una empresa de transporte conocida en Juárez, una que cerró hace más de 5 años. Pensé que alguien había reciclado el material. Aún así, me incomodó. La radio se encendió sola, estática pura. Luego una voz grave, casi sin aire, murmuró: «Aquí no pasan». Solo eso. Corté el contacto. Apagué todo. Oscuridad total. Traté de arrancar de nuevo y el motor no respondió. Bajé para revisar la batería. Nada raro. De pronto, escuché pasos en la grava. No pasos normales. Lentos, arrastrados, como si alguien viniera caminando descalzo sobre piedras. Me congelé. No quise mirar, pero sentí una presencia detrás, a menos de 2 metros. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad. Me metí a la cabina sin mirar atrás, cerré y traté de arrancar otra vez. El motor encendió como si nada. Las luces delanteras iluminaron algo que no estaba ahí antes, una pared de ladrillos, justo frente al tráiler, atravesando el camino. Roja, húmeda, con un letrero clavado que decía: «Cierre por accidente, no continuar». Puse reversa, giré con cuidado y regresé sobre el mismo camino. Tardé más de 1 hora en llegar de nuevo al entronque con la 62. El GPS volvió a funcionar de golpe. El punto se movió en la pantalla como si nunca me hubiera desviado. Todo volvió a la normalidad. Llegué a Juárez al amanecer. No conté nada. Solo mencioné que me retrasé por obras. Pero lo que más me intriga, todavía hoy, es que días después me tocó llevar una carga ligera rumbo a Parral. Pasé por un área de talleres viejos y en uno de ellos, abandonado, vi estacionada la misma camioneta blanca, con la puerta entreabierta, la misma marca, el mismo golpe en la defensa. Le tomé una foto, pero al revisarla más tarde, solo aparecía un lote vacío. Desde entonces, evito tomar atajos. Nunca más he confiado en rutas alternas. No porque dude del GPS, sino porque ya entendí que hay caminos que no te llevan a un destino, sino a un estado. Uno donde el tiempo se estira, el aire se vuelve denso y lo que sea que habita ahí está esperando que alguien se pierda lo suficiente como para quedarse. Soy Julián Montes, tengo 45 años y desde los 22 me dedico al transporte de carga. Vivo en una casa chica en Iztapalapa, por la colonia Santa Cruz Mellehualco,
aunque casi nunca estoy. Mis hijos ya están grandes. Mi esposa se quedó en Veracruz con su mamá y yo me la paso más tiempo en el camino que en el DF. Mi base está en una bodega cerca de la central de abasto, sobre Canal de Río Churubusco, por donde salen los trailers con mercancía para el norte y el Bajío. Trabajo para una empresa que distribuye productos de limpieza, jabones, desinfectantes, todo eso. Y por las noches me toca la ruta México-Querétaro-León, Aguascalientes. Hace unos meses, por ahí de abril, me tocó un viaje normal. Salí un martes a eso de las 9 de la noche. Iba rumbo a León, con escala en San Juan del Río para dejar unas cajas. El camión iba lleno, todo asegurado. Como es costumbre, pasé a cargar diésel en la gasolinera que está saliendo por Zaragoza y me incorporé a la autopista México-Querétaro, la 57D. Tráfico tranquilo, ni una nube, apenas algo de neblina al pasar por Tepotzotlán. Todo marchaba bien hasta que crucé el tramo después de Polotitlán. Eran las 11:40 de la noche. Iba solo, no había luces detrás ni delante de mí, lo que es raro, porque esa autopista siempre está en movimiento. Empecé a notar algo raro con el retrovisor, un tipo de sombra, como si algo se moviera rápido por la orilla del camino. Pensé que era un animal, o mi vista ya cansada. Me tallé los ojos, pero al volver a mirar al frente, el señalamiento que acababa de pasar decía Puente El Peral, un nombre que no me sonaba para nada. Seguí, pero sentía que algo no encajaba. Los postes del alumbrado estaban apagados, y los pocos que encendían parpadeaban lento, como si la energía no llegara bien. Las marcas en el pavimento estaban borrosas, y de un momento a otro el olor en la cabina cambió. No era gasolina ni plástico. Era un olor húmedo, como a baño encerrado, pero con un toque a sangre rancia, como cuando abres una bolsa de carne pasada. Bajé un poco la ventana para respirar aire fresco, pero lo que entró fue peor. Frío seco, como si la carretera hubiera perdido temperatura de golpe. No había brisa, no había ruido. Solo el motor, que de repente empezó a forzar más de lo normal, como si el camino se pusiera cuesta arriba, aunque el velocímetro seguía estable. A la 1:10 a.m., según el reloj del tablero, me detuve en el acotamiento para revisar los neumáticos. Todo en orden. Me estiré, prendí un cigarro, y entonces noté que del otro lado del guardarraíl, entre los matorrales, se escuchaban murmullos. No gritos, no voces claras, murmullos, como si un grupo de personas estuviera rezando o repitiendo algo muy bajito. Brinqué hacia el monte con la lámpara del teléfono. No había nada, pero el ruido seguía. Volví al tráiler, cerré bien las puertas y arranqué. Cuando regresé al carril derecho, pasé por un señalamiento oxidado que decía Próxima salida, Colén en el Fresno, 2 km. Me desconcerté porque no hay ninguna colonia en esa autopista, al menos no una con ese nombre, y tampoco estaba en el GPS. Seguí avanzando, pensando en salirme pronto para revisar el mapa. A lo lejos vi una desviación, muy poco iluminada, que conectaba con una zona industrial. Tomé la salida, queriendo encontrar un Oxxo o una pensión. Pasé por una barda enorme con grafitis viejos y luego una fábrica abandonada. Había luz en una de las oficinas del segundo piso. Luces cálidas, como si alguien estuviera ahí. Me quedé mirando. En la ventana había una figura. Inmóvil. No pude ver detalles, pero se notaba que estaba observando hacia afuera. Entré al estacionamiento de tierra. Era amplio, con remanentes de maquinaria oxidada. Apagué el motor. El olor dentro de la cabina regresó con más fuerza. Ese hedor a metal oxidado y encierro. Algo me hizo voltear hacia el asiento del copiloto. Había una caja de cartón que no estaba antes. No tenía etiquetas ni marcas.
solo una caja vieja cerrada con cinta gris. No la toqué. Me bajé con el celular para buscar señal. Nada, ni una sola barra. Entonces escuché el sonido de una alarma, como las de las escuelas. Un timbre corto, agudo, que se repitió 2 veces. Venía del interior de la fábrica. Caminé hacia la entrada. La puerta de metal estaba entreabierta. Dentro se veían escritorios vacíos y sillas volteadas. En las paredes, pósters viejos de normas de seguridad industrial. Un reloj redondo colgaba encima del marco de una puerta. Marcaba las 12:03, pero las manecillas temblaban levemente, como si intentaran avanzar y no pudieran. Algo se movió en el fondo del pasillo, no rápido, no violento, solo se movió. Una figura cruzó hacia una habitación, arrastrando algo metálico. Me regresé al tráiler sin mirar atrás. Encendí el motor. La caja seguía ahí. No quise tocarla. Solo conduje hasta salir de esa zona. Volví a la autopista, pero el GPS seguía sin funcionar. Recién a las 3:26 am, cuando pasé un letrero verde que decía San Juan del Río, 15 km. Todo volvió a la normalidad. Señal, tráfico, luces en los retrovisores. Entregué la carga como si nada. Nadie notó que me había desviado. Pero lo peor fue cuando descargaron el camión. Me llamaron del almacén para preguntar qué era esa caja sin etiqueta que venía suelta en la cabina. Les dije que no era mía, que nunca la subí. Uno de los empleados la abrió con un cúter. Era una caja de archivos. Solo había hojas manchadas con humedad, algunas fechas, nombres borrosos y una hoja plastificada con un plano de evacuación, de la misma fábrica que había visto esa noche. En una esquina, alguien escribió con marcador rojo: "No se detenga cuando vea la luz prendida. Ya no es para usted". Desde entonces, evito hacer paradas fuera de ruta. Y si el GPS se queda en gris, doy vuelta. Porque hay lugares que están quietos, esperando, y cuando uno entra, parece que ya lo estaban esperando desde antes. Soy Raúl Méndez. Nací en Torreón, pero llevo más de 10 años viviendo en Phoenix, Arizona, en un departamento chico que rento al sur de la ciudad, cerca del Baseline Road. Trabajo como operador de trailer en una compañía de logística que tiene contratos con maquilas de Nogales y Tucson, y a veces me toca cruzar hasta Sonora o Sinaloa. No tengo familia aquí, así que agarro los viajes que nadie quiere. Rutas largas, salidas en la madrugada, cargas pesadas. Me gusta la carretera, pero desde hace unos meses, cada vez que tengo que pasar por la I-19 hacia Nogales, me da una presión en el pecho que no se me quita ni con pastillas. Esto que voy a contar me ocurrió en marzo. Era viernes y me habían asignado una carga sencilla. Pallets de electrónicos, todos sellados y verificados, directo a un centro de distribución en Hermosillo. Cruzaría por el puerto de entrada a Mariposa, que está más tranquilo que el de Dennis de Concini. Salí del yard a las 10:20 p.m., después de revisar luces, presión de llantas, combustible. Todo estaba normal. La noche estaba limpia, cielo estrellado, sin tráfico sobre la interestatal. A eso de las 11:15 pasé por Green Valley. Ya sabía que era el último tramo con buena señal y estaciones abiertas, así que me detuve en el Chevron que está por la Esperanza Exit. Compré un café y una barrita. El tipo de la caja me preguntó si iba para el sur, y cuando le dije que sí, se me quedó viendo un segundo más de lo normal. No dijo nada, solo me dio el cambio y un buen viaje que sonó más serio de lo que debería. Tomé la rampa de regreso a la I-19. Ya casi no había luces en el horizonte. El camino empezó a sentirse distinto. Es difícil de explicar, pero era como si las distancias se estiraran. Manejaba a velocidad constante,
pero el paisaje no cambiaba. Siempre la misma loma, la misma curva, el mismo letrero oxidado que decía "Keep right, except to pass". Lo vi 3 veces en menos de 10 minutos. Pensé que tal vez me estaba sugestionando. Activé el control de crucero, ajusté el respaldo, respiré hondo. Entonces noté que el marcador de millas no avanzaba. Llevaba 20 minutos con el odómetro clavado en el mismo número, 47.3. Revisé la app de rastreo en mi teléfono. No cargaba. La pantalla mostraba un círculo girando y un mensaje que decía "Accediendo ubicación". Volví la vista al frente y vi algo más. Un señalamiento nuevo, de color azul cielo, muy limpio, como recién colocado. Decía: Salida 57. Desvío obligatorio. No hay salida 57 en ese tramo. La última es la 42. Me pareció tan fuera de lugar que frené. La rampa de salida estaba ahí, clara, con líneas reflectantes frescas. Ni una marca de desgaste, pero no había más vehículos. Nadie, ni un solo foco de cola en kilómetros. La tomé, solo por asegurarme de que no era alguna nueva obra. Pensé que tal vez la reconfiguraron y no estaba actualizada en el GPS. El camino era recto, de 2 carriles, con árboles secos a los lados, sin postes de luz. A lo lejos se alcanzaba a ver un puente pequeño y una curva descendente. Al acercarme, vi que alguien había pintado con aerosol sobre el concreto: "No regreses". Me reí nervioso. Pensé que era alguna broma de pandilla, pero al cruzar el puente, algo cambió. El pavimento ya no era asfalto. Era una mezcla entre tierra compactada y grava. Las líneas amarillas seguían pintadas, pero estaban mal trazadas, chuecas. A los costados, algunas estructuras metálicas cubiertas por lonas grises, como si fueran bodegas móviles abandonadas. En una de ellas colgaba un letrero: Depósito temporal de residuos, sector G. Reduje la velocidad. No había indicaciones de velocidad, ni anuncios, ni postes. Solo silencio. Detuve el tráiler para estirar las piernas. Al bajar, sentí algo raro en el suelo. Era como si el terreno tuviera una leve vibración, como cuando uno se para sobre una estructura flotante. El aire tenía olor a algo viejo, una mezcla entre madera húmeda, cloro seco y aceite quemado. No había viento, pero sí un zumbido lejano, como de maquinaria funcionando muy lejos, apenas perceptible. Subí de nuevo. Estaba a punto de dar vuelta en U cuando vi un vehículo en el retrovisor. Una SUV oscura, con luces apagadas, estacionada a unos 100 metros atrás. No supe de dónde había salido. No la vi venir, y no escuché motor. Apagué los faros. Esperé. Nada. No se movía. Intenté hablar por la radio del CB, por si algún otro operador estaba cerca. Solo recibí un ruido leve, y luego una voz femenina, apenas audible, que dijo: "No te detengas donde se apaga la hora". Eso me quebró. No grité ni hice nada brusco. Solo encendí el tráiler y di vuelta. El camino había cambiado. Donde antes estaba el puente, ahora solo había una pendiente que descendía hacia una zona cubierta de neblina densa. No recordaba haber pasado por ahí. No recordaba bajada. Y el marcador de millas seguía fijo en 47.3. Manejé despacio. Cada vez que pensaba en frenar, el motor hacía un ruido seco, como si algo interno se atascara. No era normal. Vi a lo lejos otra construcción, una torre con antenas, rodeada por una cerca de púas. Tenía un letrero de advertencia, pero al acercarme, las letras estaban borrosas, no maltratadas. Borrosas, como si se hubieran derretido. Una especie de vigilancia o control, pero sin nombre y sin puertas.
Pasé por ahí sin detenerme. Más adelante, encontré una glorieta de tierra, como improvisada, con marcas de llantas muy recientes. Ahí el GPS reaccionó. Un solo punto rojo, sin calle, sin ubicación, sin nombre. Solo decía, última coordenada registrada, fuera de ruta. Me quedé ahí un rato, apagué todo. Cerré los ojos, pensando que quizá era un colapso mental por falta de sueño. Pero cuando los abrí, el parabrisas estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado desde el asiento del copiloto, y en el vidrio, escrita con un dedo, una palabra en español: reintentar. Arranqué. No sé cómo, pero después de dar vueltas sin sentido, volví a salir a la I-19, justo a la altura del marcador de la milla 44. Revisé la hora. 3:12 a.m. Llevaba más de 3 horas fuera, pero el tanque de diésel seguía completo. El odómetro marcaba 47.3. Esa cifra nunca cambió. Entregué en Hermosillo como si nada. Nadie me preguntó por el retraso. Nadie revisó el GPS. Hasta hoy la aplicación de rastreo todavía muestra ese punto rojo fuera de ruta, con una advertencia que nadie en la empresa ha podido borrar. Desde esa noche, cada vez que paso por Green Valley y veo el Chevron, reduzco la velocidad. Por si acaso esa salida azul vuelve a aparecer. Me dicen el Suri, pero mi nombre real es Jaime Zurita. Vivo en Gómez Palacio, Durango, por la colonia Fidel Velázquez, muy cerca del periférico Ejército Mexicano. Ahí tengo una casa chica que levanté con mis propios ahorros, aunque casi nunca estoy. Desde hace más de 20 años soy chofer de tractocamión y trabajo para una empresa de carga que opera en La Laguna y hace viajes a todo el norte del país. Lo mío es mover acero y estructuras metálicas desde Torreón hacia Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Juárez. Mi vida ha sido siempre el camino. Me levanto antes de las 5, duermo en donde me agarre la noche y casi nunca repito el mismo tramo en la misma semana. Pero hay una ruta que no se me va de la cabeza, y cada que pienso en ella, me dan ganas de dejar esto para siempre. Era finales de junio, apenas el año pasado. Un martes, si no me falla la memoria. Me tocó llevar carga de perfiles industriales desde el Parque Metalúrgico de Matamoros, Coahuila, hasta una maquiladora en Monclova. Salí como a las 7 de la tarde. El sol ya estaba bajando y la idea era avanzar al menos hasta Castaños para dormir ahí. Conocía bien la ruta. Tomas la carretera 30, cruzas San Pedro de las Colonias y sigues hasta empalmar con la 57. Un tramo seco, casi todo desierto y monte bajo. Pasé San Pedro como a las 9:15 p.m. Paré en un Oxxo justo antes de salir del poblado. Compré 2 Red Bull, una torta de frijoles que tenían en vitrina caliente y seguí. La noche se puso densa. Ni una nube. Estaba completamente despejado, pero no se veían estrellas. Solo una negrura pesada y un silencio raro. A esa hora aún se oyen grillos o algún coyote a lo lejos, pero esa noche, no. Empecé a sentirme observado. A veces pasa, uno se sugestiona con la soledad de la carretera. Pero lo que me hizo apretar el volante fue el olor. Dentro de la cabina comenzó a sentirse como si algo se estuviera pudriendo. Un tufo seco, pero ácido. Como a carne vieja, con humedad. Revisé si no traía algún animal muerto atorado en el frente, pero nada. Todo estaba limpio. Vi el primer letrero después de 20 minutos. Decía: desvío por mantenimiento, ruta alterna, Colono San Marcial, 6 kilómetros. Nunca había oído hablar de esa colonia. Lo ignoré y seguí, pero a los pocos metros vi otro. Mismo mensaje. Luego el camino se estrechó. El pavimento tenía marcas frescas de llantas, como si hubiera pasado maquinaria pesada recientemente.
No había señalamientos oficiales ni patrullas. Solo conos naranjas mal puestos y un tipo de barda provisional a la derecha, como de lámina, que cubría la orilla. No me pareció normal, pero decidí tomar el desvío. A esa hora, uno no se pone a pelear con obras federales. La ruta alterna era una brecha asfaltada, con líneas amarillas muy tenues. No había alumbrado, solo el reflejo de mis faros. Después de 15 minutos, el pavimento cambió. Ya no era asfalto, era una mezcla como de cemento con tierra prensada. Las llantas empezaron a vibrar diferente. A los lados, en lugar de señales, había postes de concreto sin cables. Parecían nuevos, pero no estaban conectados a nada. Y luego, los bultos. Del lado izquierdo, cada 10 metros, había unos montículos cubiertos con lona negra, todos del mismo tamaño. Pensé que eran costales o escombro, pero conforme pasaba, se notaba que tenían forma, no rectangular ni cilíndrica, eran irregulares, como si adentro hubiera cuerpos. Pero eso no puede ser. Me lo repetí en voz alta. No puede ser. Apagué la música. No quería distracciones. El ruido del motor era lo único que mantenía algo de control. Hasta que empecé a oír algo más. Golpes. Golpecitos débiles sobre la caja, como si algo o alguien estuviera tocando suavemente desde afuera. Primero del lado derecho, luego del techo. Frené de golpe. Bajé con la lámpara. Di toda la vuelta. Nada. Ni huellas, ni animales, ni ramas. Subí rápido. Cerré todo. Apreté el cinturón. Cuando encendí de nuevo, el tablero marcaba error de ruta. El GPS estaba congelado. Solo un punto rojo, sin movimiento. Mi celular tampoco tenía señal. A lo lejos, apareció una estructura. Una especie de caseta solitaria, como de vigilancia, pero más baja. En una ventanilla había una luz tenue. Me acerqué y bajé por si podía preguntar. No vi a nadie, pero en la pared de adentro, colgada con un clavo oxidado, había una hoja tamaño carta con algo escrito a mano. No continúe si ya escuchó los pasos. Volteé a todos lados. El monte estaba seco, ni una planta viva. El cielo opaco, como cubierto de polvo fino. Me subí al camión. Ya no quise pensar. Aceleré. El camino seguía igual, sin nombre, sin señales, solo más bultos cubiertos y postes sin cables. A las 3:23 am, el motor se detuvo solo, como si alguien lo hubiera apagado. Todo dentro del tablero se fue a negro. Silencio total. Y entonces, escuché los pasos. Lentos, sin prisa, uno a la vez. En la grava, justo a la altura de la puerta del copiloto. No pude moverme. No quise mirar. Pero el parabrisas comenzó a empañarse, desde afuera, como si alguien respirara contra él. En la neblina del vidrio se marcó una palabra. Con un dedo invisible, escribieron: Entra. Arranqué con fuerza, aún con el tablero apagado. El camión rugió como si algo lo empujara. Manejé a ciegas. No sé cuánto tiempo, hasta que, de golpe, vi la autopista de nuevo. Un letrero verde. Bienvenido a Monclova. La luz de los postes volvió. El GPS funcionó. Eran las 5:17 de la mañana. La carga intacta. Pero algo no cuadraba. Al descargar en la planta, uno de los operarios encontró pegado en la parte trasera del tráiler un trozo de lona negra, como las que cubrían los bultos, y en la lona, una palabra escrita con marcador indeleble: siguiente. Me dieron ganas de vomitar. No reporté nada.
Solo firmé salida y pedí un viaje corto de regreso. Desde entonces, cada que paso por San Pedro, reviso 2 veces los desvíos. Si veo algo que no conozco, me regreso. Porque si uno escucha los pasos, ya no hay garantía de que pueda volver. Soy Felipe Navarro. Tengo 39 años y vivo en Tijuana, en la colonia Terrazas del Valle, allá por la salida a Tecate. Trabajo como operador de tráiler desde los 22. Reparto desde maquilas hasta puntos de distribución en Sonora, Baja California Sur o el interior del país, aunque últimamente me han mandado más al sur de California, Chula Vista, San Bernardino, hasta Fresno. Cruzo por Otay casi todos los días. Esta historia que voy a contar me pasó en una ruta que no estaba en mi itinerario habitual. Me la asignaron por un cambio de último minuto, un viaje nocturno desde Mexicali hasta Ensenada, con carga refrigerada para un supermercado. Poca cosa, carne empaquetada, fruta, yogur. Salí de Mexicali un miércoles a eso de las 8 de la noche, justo cuando el calor empieza a ceder y la ciudad se siente menos pegajosa. Tomé la carretera Federal 3, que atraviesa el desierto y pasa por el Valle de Guadalupe antes de bajar hacia Ensenada. He manejado por esa ruta más veces de las que puedo contar. No es muy transitada de noche, pero si te concentras, puedes llegar en 3 horas o menos. Al principio todo marchaba bien. Pasé por Guadalupe Victoria, saludé por radio a un par de compañeros que iban hacia San Luis Río Colorado y seguí derecho. A eso de las 10, ya estaba en la parte más alta del tramo serrano, donde la carretera se estrecha y las curvas son más cerradas. Fue ahí donde empezó lo raro. Primero fue la niebla, muy densa para esa hora y para esa región, incluso para la temporada. Como si alguien hubiera soltado humo en todo el camino. Encendí las luces antiniebla y bajé la velocidad. El GPS empezó a parpadear. No se trabó, pero la pantalla se veía como interferencia, líneas negras cruzando el mapa. Después, el silencio. Mi camión siempre suena. El motor, las llantas, el traqueteo del aire acondicionado. Pero en ese tramo, todo se volvió mudo. Como si el ruido no viajara. La vibración del volante seguía, pero no había sonido. Ni siquiera mi respiración se oía. Me quité los audífonos por si era eso, pero nada cambió. Seguí avanzando. Pasé un letrero verde que decía San Mateo, 6 kilómetros. Ese nombre me brincó. No hay ningún San Mateo entre Mexicali y Ensenada. Paré un momento para revisar el mapa del celular. Ni señal ni mapa. Pantalla en blanco. Decidí avanzar otro poco y buscar un lugar para detenerme, pero el camino cambió. Lo noté por la textura. El pavimento ya no era asfalto negro, sino un tono gris verdoso, con baches perfectos, redondos. No era deterioro. Era como si alguien los hubiera puesto a propósito, con regla. Todos iguales. Y entonces, las luces. A lo lejos, del lado izquierdo, vi lo que parecía una estación vieja de gasolina. Una de esas abandonadas que a veces se ven en las rutas secundarias. Pero tenía un foco prendido, temblando, colgado sobre una bomba oxidada. Me orillé. Apagué el motor. Abrí la puerta. Bajé con la lámpara en mano. El olor me dio de inmediato. Como cloro seco con óxido y algo más. Algo dulzón, como perfume de señora vieja, mezclado con humedad. Me acerqué a la estación. Las ventanas estaban rotas, pero el interior se veía limpio. Demasiado limpio. Los estantes vacíos. La caja registradora abierta, sin dinero.
Sobre el mostrador había una libreta, abierta en una página donde alguien había escrito con pluma negra: «Ya pasaron 11. Si usted ve la luz, no entre». Me quedé quieto. Volteé hacia la lámpara de afuera. Seguía parpadeando. De pronto sentí que alguien respiraba muy cerca de mí. No frente a mí, no detrás. Encima. Como si algo estuviera suspendido sobre mi cabeza. No miré hacia arriba. Solo corrí de regreso al tráiler. Cerré con seguro. Encendí. Aceleré sin mirar los espejos. Volví a la carretera, pero el camino ya no era el mismo. A los lados, en vez de cerros o desierto, había cercas metálicas, como esas que ponen en zonas militares. Una tras otra, sin fin. Todas oxidadas, torcidas, como si llevaran años ahí. En cada curva, lo mismo, como un túnel sin fin. Pasé por un punto de control. Eso pensé al principio. Una pluma caída, 2 conos y una caseta de concreto. Me detuve. Nadie salió. Me bajé. Dentro de la caseta había una silla y una mesa. Encima, una radio portátil y un papel amarillento pegado a la pared. Solo decía: «La ruta está cerrada. No hay regreso». Volví a subirme. Marqué por radio. Nadie contestó. Empecé a escuchar ese sonido que ya no olvido, un golpeteo seco, constante, dentro de la cabina. Pero no venía del motor ni del tablero. Era como si algo tocara desde el otro lado de la pared del tráiler. Una cosa, un ritmo irregular, como si estuviera marcando una cuenta. 3 golpes, pausa. 4 golpes, pausa. 1. Pensé en detenerme, abrir la caja, revisar la carga. No lo hice. Seguí manejando. A las 3:28 a.m. vi un letrero que decía: «Bienvenido a Ensenada». Uno falso, porque no era la entrada de siempre. No era la rotonda, ni la bajada al Boulevard Reforma. Era un camino sin semáforos, sin casas, con neblina. Más adelante vi luces de una gasolinera moderna, un Oxxo, una tienda de autopartes, todo igual que en la realidad. Me orillé. Bajé por fin a revisar la caja. Estaba vacía. No quedaba ni una sola caja de yogur ni frutas. Todo limpio. Solo un papel pegado en la pared interna de la caja, escrito con plumón: «¿Cuántos viste tú?». Volví a cerrar, temblando. Al llegar al destino, nadie preguntó por la carga. Nadie me recibió. Llamé a la base. No contestaron. Una patrulla municipal pasó junto a mí, sin detenerse. Les hice señas. Me ignoraron. Ese Oxxo que vi, lo volví a buscar una semana después. No existe. La ruta sigue ahí, la Federal 3. Pero desde entonces ya no manejo de noche por ese tramo. No porque no quiera, porque siento que si lo vuelvo a tomar, ya no voy a salir.